Bienvenidos a Verdades Bíblicas, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar, aunque estamos en Verdades Bíblicas, con el segmento con las personas de somos o no somos, cristianos, somos o no somos. Me ha estado tocando últimamente ver cómo hay muchos cristianos que son gente que oran, que ayunan, que creen en el bautismo del Espíritu Santo, creen en la sanidad divina, creen en el arrebatamiento. Son gente que viven vida, ¿verdad?, piadosa, lo más limpio posible delante de la presencia del Señor, pero desconocen ciertas cosas. Y a veces la palabra dice que el camino del hombre es limpio en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus porque no podemos servirle al Señor conforme a nuestra opinión, a lo que yo creo, sino que debemos conocer las verdades bíblicas para vivir la palabra cumpliendo los mandamientos del Señor, ya que yo digo siempre que en Juan 14 dice que Jesucristo se le va a manifestar solamente a los que le aman, no a los que aceptaron a Jesucristo. Por otra parte, muchos aceptan a Jesucristo como Salvador, pero no lo aceptan como Señor. Porque si lo aceptan como Señor implica un sometimiento. Y se le decía Señor antes al dueño. O sea, éramos esclavos y el esclavo tiene que obedecer a su Señor. Si su Señor le dice, ve y haz esto, lo tiene que hacer, le guste o no. Entonces, esa es la parte que a muchos cristianos no les gusta. El tener a Jesucristo como Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña en todo el contexto del Nuevo Testamento que hay que aceptar a Jesucristo como Salvador y también como Señor. En el caso del que murió en la cruz del Calvario, no tuvo que aceptarlo como Señor, porque tan pronto aceptó a Jesucristo como Salvador, murió. Pero para los que quedamos vivos, tenemos que hacer de Jesucristo nuestro dueño, nuestro Señor y servirle, porque ese es el principio del cristianismo, servir, empezando por servirle a Jesucristo y someternos y obedecer. Aquí tengo un textito en 2 Corintios, en el capítulo 6, el versículo 15. Escuche atentamente. Y en su casa lea el capítulo completo, lea toda la Biblia. El 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nosotros no podemos hacer yugo desigual. No nos podemos unir con el inconverso. Eso es claro en la palabra. Ahora, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial, que es un dios pagano? En otras palabras, ¿qué comunión tiene Cristo con Satanás? Ninguna. ¿Qué comunión tiene un cristiano con un mundano? Ninguna. ¿Qué comunión tiene un cristiano con uno que se dice ser cristiano, pero que es de la cizaña que crece entre el trigo? O que se dice ser cristiano y es un lobo rapaz. O que se dice ser cristiano, pero está su corazón muy lejos de Dios. Jesucristo le dijo a los religiosos de su tiempo, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. A otro les dijo, ustedes le sirven a un Dios que ustedes no conocen. Y mucha gente le sirve a Cristo, pero no lo conocen. Otros le sirven como Salvador, pero no como Señor. Y entonces, al vivir una vida carnal, ¿verdad?, física, normal, natural, empezamos a encontrar que todo está bien y que eso no es nada. Antes yo por lo menos crecí en un evangelio donde se nos enseñaba unos rudimentos, vamos a decir, de hombre, unos dogmas religiosos que eran demasiado estrictos, demasiado exigentes y fuertes. Y yo descubrí en la palabra que eran dogmas, o sea, unas enseñanzas impuestas por los hombres. Eso yo lo descubrí. Y entonces es malo porque entonces privan a las personas de su propia libertad, como por ejemplo que fuera pecado jugar baloncesto, cuando en la Biblia en ningún momento dice que jugar baloncesto es pecado. Mis hermanos no pudieron disfrutar del baloncesto y cosas por el estilo. Pero el problema es que de un extremo nos hemos ido al otro extremo, donde todo está bien y tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y empezamos a tener comunión con Satanás.
Entonces la palabra de Dios dice, y yo lo he dicho en algunos segmentos anteriores de verdades bíblicas, que los fornicarios no heredan el reino de los cielos, que los adúlteros no heredan el reino de los cielos. Ah, pero es que todo el mundo fornica, eso era en otro tiempo, ya eso es normal y mejor es convivir y después si les va bien se casan. Otros dicen eso no es nada porque al final de cuentas todo el mundo lo hace. Cuando Noé estaba sobre la tierra, todo el mundo estaba en pecado, en violencia y lejos de Dios. Y si Noé hubiese dicho todo el mundo lo hace, la raza humana se hubiese extinguido en aquel día del diluvio. Pero Noé no hizo lo que todos hacen. Noé no dejó de creer en Dios porque ya nadie creía en Dios. Él siguió creyendo. Y solamente él y su familia fueron salvados. Y de ahí empezó la raza humana. Nuevamente, o sea, toda la descendencia somos los que existimos a través de Noé y sus hijos. Ahora, el problema es que nos hemos acostumbrado tanto al pecado. ¿Por qué? Una de las cosas es el cajón del diablo. Sí, había un varón de Dios que decía que la televisión era el cajón del diablo. Y muchos empezaron a criticarlo porque luego él aparecía en lo que él llamaba el cajón del diablo. Dios lo llamó para que estuviera un medio de comunicación masivo llevando la palabra de salvación, de sanidad, de libertad a esta raza humana perdida. Pero realmente el televisor es el cajón del diablo para mucha gente, porque a través de ese cajón están viendo pornografía, están viendo, es más, la pornografía que no le llaman pornografía, novela que tiene unas escenas que son, mire, que delante de un cristiano, de verdad que el que es cristiano debe apagar el televisor, y el montón de cristianos sentados viendo ese tipo de cosas. Dejan que los niños vean la televisión con ellos, viendo el montón de violencia, fornicación, traición, adulterio, todo lo que Dios aborrece. Ellos disfrutan viéndolo. Entonces, ¿somos o no somos cristianos? ¿Qué comunión tiene la palabra de Dios, la oración, la intercesión, la comunión con Dios, con la comunión de todo lo que es pecado? Fornicación, adulterio, violencia, vicios, licor, enseñan el cigarrillo, todo. Entonces nos acostumbramos tanto, que esos niñitos van creciendo y cuando llegan adultos, convivir no es nada, fornicación no es nada. Hay un siervo de Dios muy conocido, que es un doctor en teología y sale en televisión y en algunos medios, y un pastor le dijo a él: yo tiré una canita al aire, así le llamamos en Puerto Rico, o sea, cometí un adulterio. Estuvo con una mujer que no era su esposa. Y después fui a un hospital, oré por una enferma y se sanó. Así que eso no le molesta a Dios, eso es una canita al aire. Y esta persona, este doctor en teología le dijo: no, eso no significa eso. Eso significa que en aquel día muchos van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos la palabra. Y el Señor le va a decir: no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos que se dicen cristianos se van a perder por pecados que son obvios. Y otros porque se han acostumbrado tanto al televisor que está bien para todo el mundo lo ve. Yo vi una pareja de pastores viendo una escena de película donde yo estaba ruborizada, súper avergonzada, y estas personas no apagaban el televisor ni lo cambiaban, como si eso no fuera nada. Es una pornografía que no tiene el título como tal. Películas que no dicen XXX, dicen R, pero son peores. A otro pastor le pedí unas películas prestadas y entre las películas que tenía una escena que yo dije: ¿cómo es posible que el pastor no haya botado esta película al zafacón? Mire, mi hermano, yo diría que de cada 10.000 películas una se puede ver. Ya no se pueden ver películas. Hay una casa de películas que está haciendo unas películas cristianas y con mensajes positivos, pues ya eso está bien. O una película sana, documentales, hay cosas que todavía, ¿verdad?, se pueden ver. Pero tengamos mucho cuidado, porque el mundo
y Cristo son dos cosas muy distintas. Y el mundo me refiero a las cosas pecaminosas del mundo. Y tenemos que tener cuidado porque la iglesia se está contaminando. Y se está contaminando con lo que la palabra llama pecado. No con lo que ciertas personas dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer... No, con lo que la palabra llama pecado. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y si tú quieres la salvación y quieres comunión con Cristo y buscar a Cristo en espíritu y en verdad, en oración, en ayuno, en la palabra, conocer la palabra, agradar a Dios, tú quieres ser salvo, tienes que vivir ese tipo de vida y el Espíritu te va a guiar. Y cuando veas algo indebido, el Espíritu te va a decir, apaga eso, eso no conviene. Aquella amistad no conviene, ese noviazgo no conviene. Y cuidado, que dentro de la iglesia se mete Satanás. Dios me los bendiga y será hasta la próxima.